Iniciamos con nuestra semana número 10 de la unidad de aprendizaje Teoría General de Amparo. En esta ocasión, vamos a hacer un recordatorio de los temas que hemos visto. En la semana que sigue se llevará a cabo un examen. Es importante, hacer un recordatorio, invitarlos a que de su propio interés, den un repaso a lo que hemos visto y para poder recordar los temas. El examen será sencillo, son preguntas de opción múltiple de temas que ya hemos visto o de las actividades que hemos realizado. Empezando, con este pequeño recordatorio, acuérdense que hemos visto primeramente los breves antecedentes del juicio de amparo en México. Este es un tema muy importante, pues va ligado a todas las ramas del derecho. Partiendo de este punto, primeramente vimos o definimos qué es el amparo. Recordemos qué significa el amparo. Tenemos conocimiento que es un medio de defensa que las personas tenemos para proteger ante los tribunales los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los ha violentado. En México, la jerarquía que impone la normativa constitucional establece los límites de actuaciones de las autoridades en el ejercicio de las atribuciones, expresamente concedidas en la ley. Entonces nosotros tenemos conocimiento y sabemos que la propia Constitución a todo ciudadano nos da esa garantía o ese derecho para poder inconformarnos contra un acto de una autoridad que nosotros consideremos que ha sido lo que ha violentado nuestros derechos fundamentales. La misma Constitución establece también ante qué ente autoridad jurisdiccional vamos a concurrir con la finalidad, de interponer el recurso que sea necesario. Es importante resaltar que las autoridades en el desarrollo de sus funciones pueden presentar también errores o desviaciones en su finalidad última, dando lugar a lo que se llama un abuso de poder. Muchas veces son resoluciones que emiten diversas autoridades que van más allá o que son dictadas no apegadas al marco constitucional o a la ley reglamentaria o la ley secundaria, que es en la que se basa el juez para dictar una solución y va más allá, excede. Como recordatorio vimos en su momento también lo que en los antecedentes, lo que establecía la Constitución de 1836. Esta Constitución señala que la historia del control constitucional en México surgió por primera vez en esta Constitución y antes de esa ninguna otra Constitución había establecido un medio de defensa con la cual salvaguardara la vigencia de los derechos de las personas, así como la supremacía constitucional resulta un poco eficiente. Anteriormente, en las anteriores constituciones o las que se pretendían tener una vigencia como constitución, no se establecía como tal el guardar o salvaguardar, más bien dicho, los derechos de las personas. En esta constitución, la aportación más grande o una de las aportaciones en esta constitución centralista fue la creación de un órgano de control político denominado Supremo Poder Conservador. Tenía como finalidad conservar el orden constitucional de cualquier intromisión o invasión por parte de cualquier otro órgano de poder. Es muy importante mencionar que hoy en estos días tiene que existir, un órgano o un control de poder entre, valga la repetición de palabras, entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No tiene que haber un exceso o no puede ser invadida la esfera de otro poder porque va a ser limitada o está supeditada a que pueda ser controvertido a través de los procedimientos que la propia Constitución establece, a través de los procedimientos de inconstitucionalidad. Entonces, ni el Poder Ejecutivo puede invadir la esfera del Legislativo, ni el Legislativo del Ejecutivo. Cuando esto llega a suceder, existe un control de poder y es importante en nuestros tiempos la situación que se está viviendo, que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están en la misma línea, el mismo nivel de fuerza. Entonces, en aquel entonces se buscaba ya tener un control, que ningún poder pudiera ir más allá y respetar la autonomía de los otros poderes. Recordemos que el juicio de amparo es considerado una innovación constitucional en el siglo XIX, sin embargo, fue implementado por primera vez en 1841 por Manuel Crescencio Rejón. En el caso de la Constitución que actualmente nos rige, se establece la primera
ley de amparo aplicable en el 18 de octubre del 19, bajo el nombre de ley reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución. Se llega al reconocimiento del tercero perjudicado y se establecen las audiencias. Después integró el recurso de súplica refiriéndose a las sentencias en segunda instancia que puede ser aplicado en lugar del amparo indirecto. La República se compone, en aquella Constitución establecía, de los Estados Libres y la Ciudad de México unidos en una federación, que lo que le comentaba se regía por la división de poderes, que era el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo tenemos conocimiento que el titular es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, elegido, bueno, pues a través del voto del sufragio. El Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia, se integra, bueno, también por un tribunal electoral, los plenos regionales, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Han desaparecido los tribunales unitarios. También está el otro poder, que es el Poder Legislativo, que reside en el Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En el caso de los derechos sociales, en la Constitución de 1917, incluyó no solo las garantías individuales propias del pensamiento liberal de la época, sino también una serie de derechos sociales. Eso se debió en gran medida al contexto en que se reunió el Congreso Constituyente, caracterizado por las demandas sociales y económicas de diversos sectores que formaron parte del proceso revolucionario abierto. Ya en 1935, bueno, siguiendo con los antecedentes, después de varias reformas, se reglamenta la ley de amparo, ahora en los artículos 103 y 107, a diferencia de anteriormente que era el 103 y 104, hoy actualmente está así, 103 y 107. Durante la vigencia ha tenido diversas reformas. Asimismo encontramos disposiciones reglamentarias del amparo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Otras disposiciones relacionadas con la regulación del juicio de amparo o de garantías, entre otros ordenamientos que se hace necesario conocer para la aplicación del juicio de amparo, bueno, tenemos, como ya lo mencionamos, el reglamento, la Ley Orgánica, perdón, del Poder Judicial de la Federación, el Código de Procedimientos, el Código Federal de Procedimientos Civiles, los acuerdos emitidos por el Pleno Suprema Corte, acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura y la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante nosotros hacer un pequeño recordatorio, pues, porque todo esto es importante para la aplicación o el conocimiento en un momento dado, cuando ya tengamos la responsabilidad de llevar a cabo una explicación de un procedimiento del juicio de amparo. Los antecedentes son importantes también para, en su momento dado, una redacción, cómo se debe de elaborar. Surge la base, los antecedentes son la base de la ley de amparo actual, ¿verdad? Entonces, bueno, los principales casos en que puede crearse la jurisprudencia, nada más para cerrar ese tema, son cuando se resuelven los amparos en revisión de indirectos. La otra manera que existe para crear jurisprudencia es a través de la resolución de una contradicción de tesis. Esto puede producirse entre dos tribunales colegiados de circuito, entre las salas de la Suprema Corte de Justicia. Ha habido reformas a la ley de amparo. Si hay oportunidad, trataremos de verlos en un tema una semana más adelante, para poder explicarles cuáles han sido las reformas que ha tenido la ley de amparo, que ya tiene una aplicación diferente, tribunales colegiados diferentes, con la desaparición de los tribunales unitarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo tocaremos un poquito más adelante, si tenemos la oportunidad, para tener conocimiento de estas reformas. Hablamos también lo que era una acción de amparo, que tenemos y sabemos que el derecho de cada ciudadano como tal de pretender del Estado el ejercicio de una actividad para la satisfacción de los intereses amparados por el derecho se llama, bueno, una acción, ¿verdad? Es la acción de amparo, ya como tal o acción. Es un derecho público subjetivo que tiene toda persona, ya sea física o moral, como gobernado, de acudir ante el Poder Judicial de la Federación cuando considere que se le ha violado alguno de sus derechos humanos o garantías constitucionales mediante una norma general, acto o omisión por parte de la autoridad del Estado, en las hipótesis previstas en el artículo 103 de la Constitución Federal. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, el objeto que tiene la acción de amparo es que se le restituya
en el goce de sus garantías, ya restableciendo las cosas que guardaba antes de la violación y obligando a la autoridad a respetar el derecho humano o garantía constitucional violada. Entonces, cuando uno lleva a cabo la acción de amparo, lo que se busca es que se le restituya en el goce de sus derechos como actualmente estaban hasta antes de ser violentados por la autoridad correspondiente. Los elementos de la acción de amparo, bueno, son los sujetos, el objeto y la causa. Tenemos que los sujetos, dentro de la acción de amparo, tenemos el objeto activo, que lo es el gobernado, y el pasivo en todo caso será una autoridad, o bien un particular en ejercicio de funciones de autoridad que lo son delegadas por la misma. El objeto de la acción de amparo es que mediante la prestación del servicio jurisdiccional se protege el sujeto activo contra una norma general constitucional o un acto o omisión de la autoridad que vulnera sus derechos. Y las causas de la acción de amparo, bueno, en la remota y la próxima. La causa remota consiste en la relación que guarda el gobernado con los derechos humanos que le son reconocidos, así como las garantías que le son tutelados en su favor por la Constitución. Derecho objetivo, de donde resulta que puede acudir a los tribunales de la Federación cuando sus derechos y garantías son vulnerados. La causa próxima está constituida por la transgresión de los derechos humanos y las garantías del gobernado por el acto de autoridad. Las características de la acción de amparo, bueno, es que es personal, en la temporalidad y la naturaleza. En cuanto a los sujetos, que también fue un tema que tocamos, que interviene el juicio de amparo, bueno, tenemos que es al quejoso, el agraviado. Este se identifica como el gobernado, persona física o moral, privada, social o oficial, que directamente sufre en su órbita jurídica una lesión o agravio inferido por un acto de autoridad que vulnera su estado constitucional de garantías individuales sociales. Como sujeto también que interviene o que forma parte de un procedimiento de amparo, tenemos a la autoridad responsable, es es realmente la contraparte del agraviado quejoso en el juicio de amparo, toda vez que es quien emite o ejecuta el acto autoritario que se reputa inconstitucional por aquel. Si ha de compararse dicha autoridad, equivaliera a la parte demandada en un juicio ordinario. Y otra parte que interviene en un juicio de amparo, bueno, tenemos que es el tercero interesado. El calificativo de tercero interesado sustituye el término anterior de tercero perjudicado, establecido en función de que el tercero ha sido tradicionalmente la contraparte del quejoso en el proceso de origen, es decir, quien ha promovido o quien se beneficia jurídicamente del acto reclamado. De este modo, un beneficio para el quejoso, como es el amparo, que da marcha atrás a dicho acto. Y por último tenemos al Ministerio Público Federal. En México se le considera como la institución unitaria y jerárquica dependiente del órgano ejecutivo, que posee como funciones esenciales que le consagra nuestra Carta Magna, en este caso, la de investigar y perseguir y acusar al presunto responsable del delito a través del ejercicio de la acción penal. En dado caso que no se llevara a cabo, es estar al pendiente, vigilar que se lleve el procedimiento de alguna manera conforme lo establece la ley reglamentaria. También vimos los principios fundamentales del juicio de amparo, que son de mención común en nuestra doctrina, los principales o principios generales o fundamentos jurídicos constitucionales del amparo, los cuales se refieren a tres aspectos. Vimos que era la acción, el procedimiento y la sentencia. En el caso de la acción, la rigen los principios de instancia de parte agraviada, de agravio personal y directo, así como la definitividad. En el caso del procedimiento, se rige por los principios de prosecución judicial, y en el caso de la sentencia, se rigen por los principios de relatividad de la sentencia, estricto derecho y suplencia de la queja. En el caso del principio de instancia de parte agraviada, nos dice que nunca va a iniciarse oficiosamente, sino que tiene que ser a petición de parte, por llamarlo de esa manera. Solamente el ofendido lo puede hacer, no se persigue de oficio, la autoridad no va a actuar, sino es a través de la manifestación que haga por escrito el quejoso a través de manera personal, su abogado o una tercera persona. Agravio personal y directo, ¿esto qué quiere decir? Cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo
que se afecte de manera personal directa. No se puede ir a interponer, salvo situaciones especiales, claro, hay que aclarar ese punto. Eh, Debe de ser el titular del derecho el que vaya a interponer ese recurso, vaya, ¿verdad? De manera personal y directa. Habrá sus excepciones, la propia ley de amparo te establece en qué situaciones podrá un tercero llevar a cabo el juicio de amparo o interponerlo, pero bueno, habrá sus excepciones, pero de manera general es un agravio personal y directo, es quien lo tiene que interponer. En el caso del interés legítimo, la noción de interés legítimo ha sustituido el concepto de interés jurídico que prevía la legislación anterior, y el principio de definitividad, bueno, no es otra cosa que para llegar a interponer el juicio de amparo, primero tenemos que haber solventado todos los recursos ordinarios que la ley secundaria nos permite para llegar en su momento a interponer el juicio de amparo. En el caso del principio que rige el procedimiento de amparo, es el principio de prosecución judicial. Este principio afirma la naturaleza del amparo como una institución jurídica que se desarrolla en la forma de un proceso jurisdiccional, cumpliendo las formalidades, procedimientos que para este se prevé. Entonces hay un procedimiento en la ley de amparo que te dice cómo se va a llevar a cabo un juicio de amparo, cuáles son sus etapas, cómo se deben de ofrecer las pruebas. Si bien es cierto, hay leyes supletorias que vienen a regular algunas faltas de ordenamientos para poder solventar un procedimiento, sin embargo, la propia ley de amparo te establece los procedimientos para resolverlo. Y los principios que rigen la sentencia de amparo, bueno, tenemos el principio de relatividad de la sentencia, conocido tradicionalmente en la doctrina como fórmula de Otero. Este principio supone que los efectos protectores que en determinado caso se conceden, solamente los beneficios o la resolución emitida por el órgano jurisdiccional solamente le van a beneficiar a la persona que haya interpuesto el recurso de amparo. El principio de estricto derecho, ya para finalizar con este temita del resumen, opera cuando, por mandato general de los órganos jurisdiccionales que conocen el amparo, significa que el examen de la demanda y de la constitucionalidad de los actos reclamados deberá restringirse a los conceptos de violación que el quejoso ha expresamente hecho valer, ¿verdad? Pero solamente el órgano jurisdiccional analiza la demanda y corrobora y verifica solamente los conceptos de violación que el quejoso haya plasmado en la demanda. No va más allá, aunque el juzgador pudiera tener conocimiento, solamente se enfoca a lo que está establecido, ¿verdad? Bueno, es así como terminamos con este pequeño resumen. Los invito a que de alguna manera ustedes vean las clases anteriores, los temas que hemos visto. Como les comentaba, bueno, la siguiente semana vamos a llevar a cabo un examen que es de 10 preguntas y opción múltiple. Cualquier duda, perdón, aclaración, quedo a tus órdenes a través de mi correo institucional, nicolas.macias@uam.edu.mx. Muchísimas gracias.